¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con Alfredo González, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia de Jujuy. Vamos a conversar sobre el tema de la tasa vial, sobre esta afirmación del intendente en torno a la tasa vial, involucrando a algunas estaciones de servicios que aumentaron el precio del combustible para equiparar lo que se estaba cobrando aquí. En concepto de tasa vial genera una polémica. Se lo voy a preguntar a Alfredo en un minuto nada más, entre otros temas. La situación es preocupante en la obra social de la provincia. Muchos afiliados están enfrentando serios inconvenientes para acceder a la atención médica en el momento en que la necesitan. Y aquellos que presentan patologías complicadas, que requieren atención urgente sobre todo. La demora en la resolución de trámites, autorización de prestaciones, genera frustración en el afiliado y puede poner en serio riesgo su estado de salud, porque están esperando una atención rápida y efectiva. Y uno, creo yo, de los principales problemas que tiene la obra social es que está atada a procedimientos obsoletos para su funcionamiento normal. La falta de inversión en programas informáticos más eficientes o si usted quiere, más sofisticados, aumenta la carga administrativa. Y esto genera la burocracia que estamos viendo. La situación financiera, el otro capítulo, también es un escenario delicado que nadie conoce, porque es un gobierno que no rinde cuentas, ¿sí? que no muestra los números. De modo que es una incógnita la situación financiera de la obra social. Ante la falta de recursos que sabemos que ocurre, se priorizan casos menos complejos, dejando de lado aquellos que requieren procedimientos más costosos y que demandan más recursos. ¿Sí? Lo que ocurre es que en medio de todo esto hay personas enfermas que no pueden esperar, como le digo. ¿Se da cuenta? La salud no puede ser una política de retardo o de obstáculos burocráticos. La atención médica debe ser un derecho garantizado, sin demoras y sin complicaciones. Aquí pareciera ser que está pasando todo lo contrario. Los vocales, el tercer capítulo, que deberían ser los representantes de los intereses de los afiliados, en la práctica parecen haber quedado en un segundo plano. ¿Sí? De modo que los afiliados no están contando con un canal efectivo para expresar sus inquietudes. Entonces recurren a los medios y nos cuentan sus historias. El cuarto capítulo, la Comisión de Salud de la legislatura, que tiene una función fiscalizadora y de control, brilla por su ausencia en estos temas. Yo no he visto ningún debate en la Comisión de Salud sobre la situación del instituto. De modo que en medio de este escenario, los afiliados están completamente desamparados y con un sistema que no funciona definitivamente. La burocracia, la resistencia a incorporar tecnología moderna, en situaciones críticas, me parece a mí, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La burocracia no debe ser un obstáculo, creo yo, para salvar vidas. La eficiencia y la prontitud en la atención no son opcionales. Es una obligación moral que debe tener el Estado y un deber para con toda la gente. Lo vamos a seguir al tema, se lo dejo para que lo piense. Alfredo, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, cuénteme, ¿qué pasó con el tema de la... ¿Es cierto que
¿Se aumentaba el precio del combustible o no? Como dice el intendente, como ha dicho el intendente. A ver, yo creo que esa afirmación que hizo en su momento recaba el enorme nivel de desconocimiento que tenía el intendente respecto a cómo funciona el negocio, o sea, o cómo funcionan los combustibles en Argentina. Nosotros nos hemos cansado de decirlo 1.000.000 de veces, cada vez que hubo un aumento de precio en este país, que ha sido mínimamente una vez al mes durante los últimos 5 o 10 años, las estaciones no somos formadoras de precios. Nosotros no ponemos los precios en el surtidor. Esta afirmación que él hace respecto a las estaciones de Palpalá, que subieron el precio después de que se subió el precio por la tasa vial, habla de 2 estaciones de servicio puntuales que son 2 YPF. Una es mía. YPF es el que fija los precios. Nosotros tenemos un sistema de control tan riguroso con las petroleras que nosotros no podemos ni tocar los surtidores. Los surtidores están conectados a internet, directamente a la petrolera. La petrolera maneja los precios y ellos lo saben, o sea, la intendencia lo sabe, porque cuando sancionaron la tasa vial, nosotros se lo dijimos, nosotros no podemos tocar el precio, tienen que avisar a las petroleras, comunicarse con las petroleras, y una vez que las petroleras aprueban el aumento, o aprueban la tasa, o aprueban la incorporación de la tasa, los asesores legales serán quienes los asesoren, se cambia el precio en el surtidor y ahí se empezó a cobrar. Obviamente la petrolera YPF, cuando vio que se generaba un desfasaje dentro de su mismo mercado, optó por hacer una cosa así. No es algo que las estaciones podamos manejar. O sea, si el intendente Jorge tiene una observación, una denuncia que hacer respecto a esto, tendrá que ir a la justicia, hacerle una denuncia a la petrolera puntual, que es YPF, y ver por qué subió el precio. Estamos en un libre mercado donde la petrolera puede fijar los precios que quieran. Si tenemos intendencias donde un día se levantan y deciden que tienen que imponer una tasa vial, la sancionan, la empiezan a cobrar y generan desfasajes de mercado, ellos no pueden ser quienes después se quejen porque el mercado mismo corrige esos desfasajes. Ahora, siempre hablamos de seguridad jurídica en este país, la gente muchas veces no entiende qué es seguridad jurídica. Seguridad jurídica es básicamente que no se levante un intendente, un gobernador o lo que sea y te empiece a sancionar este tipo de leyes cuando en un principio nosotros lo dijimos, la tasa vial es inconstitucional. Nosotros teníamos los argumentos, teníamos incluso en el año 2014 se había judicializado el tema y había sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy, lo había decretado inconstitucional y así todo se volvió a sacar. Ahora, por suerte, creo que ha recapacitado el intendente, se ha dado cuenta que lo que se recauda con la tasa no se justifica con las obras que se hacen y, lógicamente, se está derogando en buena hora, que también está saliendo, o sea, creo que es parte de una misma negociación con el tema de la ley de coparticipación provincial, que ya lo prometió el gobernador Sadir de que iba a salir. Hoy Jujuy es la única provincia que no tiene esa ley de coparticipación, pero lógicamente nosotros desde el lado empresario, no solamente del lado de los combustibles, venimos reclamando que si va a haber una ley de coparticipación, tiene que venir de la mano de un control a todos los municipios que hagan este tipo de cosas. Leyes, ordenanzas como la tasa vial, como la tasa de salud y higiene, como la tasa de medio ambiente, que la pagamos provincial y municipalmente. Hay cientos de miles de ordenanzas que no recaudan mucha plata, pero hacen imposible a las pymes jujeñas estar el día con las municipalidades, estar como corresponde y estar en lo que nos corresponde, que es hacer negocio, trabajar para la gente y desarrollar nuestro negocio. No pasarnos el día en una municipalidad pagando tasas y cumpliendo con 10 millones de obligaciones que las cumplimos provincialmente, nacionalmente y encima municipalmente. Entiendo. Ahora, usted mirándolo desde Palpalá al tema, usted recién lo mencionó, pero quiero más precisiones. ¿Usted cree que ha sido un fracaso la tasa vial? Yo creo que sí, yo creo que... ¿Usted qué ve en la calle cuando recorre la ciudad? Yo creo que la responsabilidad de los municipios no pasa por cobrar una tasa para hacer las calles. Yo creo que los fondos que ya recibían los municipios nacionalmente, podemos discutir los últimos 2 años con el cambio de gobierno, pero los últimos 20, 30 años los municipios han recibido la coparticipación del ITC y del impuesto al CO2, que son 2 impuestos que gravan a los combustibles, que se coparticipan a las provincias y se venían coparticipando normalmente y deberían haber bajado las intendencias. Esa plata se gastó en sueldos, se gastó en agrandar el tamaño del Estado. La Municipalidad de San Salvador de Jujuy no sé cuántos empleados tiene, pero deben ser varios miles. Ahora, ¿qué servicios
tenemos uno como ciudadano? Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Entonces, las calles que hoy, en estos últimos 2 años, se sancionó la tasa vial y se empezaron a hacer este tipo de obras, son obras que se tendrían que haber hecho con la coparticipación de estos impuestos. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vemos desde Palpalá? Si lo querés, porque nosotros en Palpalá tuvimos, creo que la visión del intendente de no sancionar la ley, porque él vio que no iba a ser... supongo que no iba a haber una relación directa entre las obras que se hicieran y la molestia que le generabas al vecino con la tasa, y no se sancionó. Pero bueno, la decisión, fíjate que en el gas sí hubo una diferencia. El gas en San Salvador es un poco más caro que en Palpalá, una de las razones es la tasa vial. Ahora, en el combustible no era algo que nosotros pudiéramos manejar. Uno podía quejarse a la petrolera, uno podía decirlo, pero es una decisión que toman las petroleras a nivel nacional y ellos tienen como norma general que en un mercado, para ellos lo diferencian entre lo que son capitales, lo que son interiores. Lo que son capitales, Jujuy, Palpalá y el ejido de Jujuy y Palpalá, que para YPF es una sola zona, tiene que tener el mismo precio. Si vos te vas a Córdoba, todas las YPF tienen el mismo precio. Si te vas a Salta, todas las YPF que están en la capital tienen el mismo precio. Después, si te vas al interior, tienen otro rango de precios, pero para la petrolera no podía permitir que dentro de un mismo mercado tuviera 2 precios distintos, entonces habrán tomado la decisión. No es algo que, de nuevo, que las estaciones decidamos, es algo que se decide en Buenos Aires. Está muy bien. Ahora, sin embargo, el intendente deroga la tasa vial, pero hay un crédito que el gobernador Salir le ha cedido a la municipalidad de más de 1.000 millones de pesos. Sí, 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos que van a ser, entiendo yo, devueltos con recursos propios a la municipalidad. Bueno, yo creo que eso va a ser una negociación, supongo que entre la provincia y los municipios con el tema de la coparticipación. Se pagará con la coparticipación, será un adelanto que se pagó la coparticipación. No estoy metido en ese trasfondo, pero yo creo que la ley de coparticipación va a ser que los municipios se empiecen a emprolijar. Los municipios que tienen 2 millones de tasas empiecen a decir qué tasas realmente recaudan y brindan un servicio al ciudadano, y esas habrá que dejarlas, y qué tasas se cobran y no se brinda el servicio, y encima son una molestia para el ciudadano. Hay tasas que han quedado totalmente desfasadas con la inflación y no se han actualizado, pero para tener los trámites al día, para tener las cosas al día, hay que tenerlas pagadas. Entonces son tasas minúsculas que una persona las cobra en un punto de la provincia y se vuelve realmente muy engorroso para las pymes. ¿Usted cree, digamos, que en una visión, si usted quiere, parcial del tema, todo lo que se recauda va al Estado? Sí. Sí, a mantener la planta del Estado. Yo creo que sí, uno tiene que preguntarle a la municipio. A ver, no es algo que yo tengo que... ¿Tienen problemas hasta para desmalezar, problemas para poner un foco en las calles de Alto Comedero? Eso es algo que... Esto es inconcebible. A ver, eso es algo que tendrá que contestar el municipio o que tendrá que contestar el Ejecutivo Municipal, donde uno como ciudadano, también eso es cierto, hay que hacer un mea culpa. Nosotros como ciudadanos no agarramos el presupuesto de la municipalidad y vemos en qué se gasta la plata del municipio, en qué beneficios tienen los funcionarios municipales, cuántos funcionarios municipales hay. Empecemos como ciudadanos también a hacer un mea culpa y decir, che, yo quiero tener acceso a esa información, pedirle al municipio que nos dé esa información y empezar a controlar. Yo te aseguro que sin mucho, más del 80% de la plata que ingresa a las arcas de la municipalidad se van en sueldos. Por eso tenemos los servicios que tenemos. Claro, y el malestar de la gente realmente es importante y se ha reflejado en la última elección. Lo has dicho tú. Claro, por supuesto. Eso yo creo que es así, yo creo que la gente está muy cansada. Las pymes, las empresas, no hablo de las empresas grandes que tienen una administración, que tienen una gerencia, que pueden tener estoy hablando del kiosquero, del zapatero, del que tiene una gomería, es imposible estar al día con todo lo que hay que tener al día para tener una habilitación municipal. Que encima antes las habilitaciones municipales eran definitivas. Ahora las habilitaciones definitivas no son definitivas. Hay que actualizarlas cada 5 años si sos propietario, creo, y cada 3 si alquilás. Entonces se hace imposible, o sea, se vuelve para el jujeño del sector privado
una cosa imposible estar al día. Y no es que uno no quiera estar al día. A uno le encantaría tener su negocio al día, tener todo como corresponde, pero cada vez te inventan más tasas, más impuestos, más inspecciones. Si no es medio ambiente, es seguridad. Si no es seguridad, es higiene. Si no hay higiene, siempre te falta uno. Si no es bombero, es policía. Entonces, es imposible. Lo que uno le pide siempre al municipio es: busquemos la forma de unificar, de hacer más sencillo, sobre todo para las pymes más chicas que no tienen 25 personas que pueden ocuparse del tema. Entonces, ¿Y por qué no lo entienden? Y yo creo que porque llevan demasiado tiempo, se han agregado cada vez más cosas. Llevamos 20 años con la misma intendencia, se han agregado cada vez más áreas, cada vez más secretarías, cada vez más dependencias, cada vez más. Y en cada nueva secretaría que se inventa un procedimiento nuevo. ¿Y cómo lo ven los empresarios en general al tema? ¿Hay que ir hacia una nueva arquitectura del Estado? Yo creo que sí, yo creo que lo que hay que hacer es replantear hoy la arquitectura que se tiene, no solo municipal, provincialmente, y decir, bueno, qué es lo que realmente es necesario, qué es lo que realmente da una utilidad al ciudadano, y el resto hay que repensarlo y decir, hace falta tener la Secretaría de Medio Ambiente provincial, la Secretaría de Medio Ambiente municipal, la Secretaría de Medio Ambiente nacional. O sea, tenemos que cumplir con uno, con el otro y con el otro, y el gran problema que tenemos las pymes es que te piden cosas distintas. Entonces, es imposible estar al día. De nuevo, repensemos una provincia y una ciudad donde no te pidan 3 veces las cosas, donde si ya te lo pidió la provincia, ¿por qué tenemos que volver a cumplir con la municipalidad? Debería ser suficiente con el certificado provincial, que ya cumplimos con eso, pero de nuevo, si uno no se siente y repiensa esta arquitectura, es imposible. Ahora, ¿con los mismos actores usted cree que es posible? ¿O se necesita un recambio generacional que comprenda estas cosas que están reclamando los empresarios? Yo creo que pueden pasar 2 cosas, o el recambio generacional se da porque uno lo incentiva, o se va a dar porque los habitantes nos vamos a cansar y se va a terminar viendo en las urnas, se va a terminar viendo en el quehacer del día a día. Y la verdad que lo bueno sería que la generación digamos, los que están hoy se den cuenta de ese cambio y empecemos a transitar ese cambio. Los cambios cuando son bruscos duelen. Ahora, si iríamos a un proyecto de los próximos 5, 10 años, donde se vaya haciendo el recambio regeneracional, donde se tenga un proyecto, porque esa es otra pregunta. ¿Hoy hay un proyecto en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy de modernizarla? ¿Hoy hay un proyecto de simplificarle la vida a la gente? El carnet de conducir. El intendente dice que está invitando a los concejales que se incorporan a seguir con el proceso de transformación de la ciudad. De 20 años. Yo la verdad que no veo ningún proceso de transformación, la verdad. Bueno, veremos qué pasa ahora, pero la verdad que uno como ciudadano, uno como habitante, yo vivo en San Salvador de Jujuy, te das cuenta que cada vez es más difícil hacer un trámite, cada vez es más difícil estar al día, cada vez es más difícil tener la habilitación, cada vez es más complicado. Y por el otro lado se fomentan los negocios informales, se fomentan las ferias, se fomentan la economía informal. La economía informal. Entonces, para la pyme jujeña que trata de tener todo el día, que encima te fomenten desde la municipalidad las ferias, te dejan con las manos atadas. Claro, te ponen en una situación muy incómoda. Claro. Entiendo. Recién conversamos fuera de cámara sobre esto de las velocidades, ¿no? Es decir, la velocidad que tiene aparentemente el gobierno nacional con las medidas que va tomando, y en comparación con lo que pasa en la provincia. Me parece que en un momento va a sacar una ventaja enorme el Estado Nacional si aquí no leen lo que está pasando. Bueno, a ver, efectivamente, si encima se hacen los cambios a nivel nacional, a nivel provincial se van haciendo los cambios un poco más lentos tal vez que en nación, pero se van haciendo, y en la municipalidad no se hacen, y bueno, en las urnas se va a ver, en las urnas la gente se va a expresar. Yo creo que encima cuando uno ve a nivel nacional que se han hecho los cambios, que los cambios han sido para mejor, que se están haciendo cada vez más eficiente todo este tipo de tramiterío, y por el otro lado, vamos a la licencia de conducir, lo hablábamos fuera de cámara, hoy la licencia de conducir nacional tratan de que sea sin vencimiento, que sea 100% digital, y después te toca tener que ir a hacerla a la municipalidad y tenés que pasarte en promedio 3 o 4 días para hacer el trámite de la licencia de conducir. Es algo que como ciudadano decís, ¿por qué no copiamos el modelo nacional? ¿Por qué no vamos a algo de simplificarle la vida a la gente? Entonces, yo creo que sí, que si el gobierno nacional hace los cambios, el gobierno provincial lo trata de seguir por atrás, pero las municipalidades, no solo esta, sino hay varias municipales que tendrían que hacer los cambios, vamos a ver qué pasa en un futuro. Mucha gente no fue a votar. Muchísima. ¿No es cierto? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Yo creo que
la agenda política no es la agenda de los ciudadanos de a pie. No entendemos por qué nos están haciendo ir a votar 2 veces cuando pudimos haber ido a votar una sola vez. No entendemos por qué este año encima vamos a ir 2 veces, en principio. Hay otros años que te hacen ir 3, 4 veces. La gente se cansa. La gente se da cuenta que los gastaderos de plata, porque por un lado no tenemos plata para arreglar las calles, no tenemos plata para hacer un montón de obras, ahora tenemos plata para tirar al techo para separar elecciones. Si uno me dijera, che, bueno, separamos las elecciones porque queríamos discutir los temas provinciales separados de los temas nacionales, hubiera sido una... Pero no fue así. Bueno, eso lo dijo, lo que acaba de usted mencionar, lo dijo el vicegobernador. Queremos de hacer elecciones separadas para discutir los temas de los jujeños. Y no Ahora, fueron, yo no escuché ninguna discusión de nada. No, tampoco, y no fue, por eso la gente no fue a votar. Yo creo que mucho de eso es el hartazgo de la gente, decir, ¿para qué me vas a hacer ir a votar? De nuevo, y en octubre tengo que ir de nuevo. Y es perder el... O sea, y el problema que la política no se está dando cuenta, que es que ellos, o sea, los políticos en general, maman y viven de la política y se quejan de que la gente no... Pero no se dan cuenta que la gente no va a votar porque está harta. La gente no va a votar porque está harta de lo mismo, está harta de que no se cambien las cosas, está harta de que vengan con promesas de que van a cambiar las cosas y las cosas siguen siendo exactamente igual. Que las propuestas y los cambios son solamente en época eleccionaria y no durante el resto del año, que te van a visitar durante la época de elecciones, el 10 de diciembre no saben ni cómo te llaman, no les importa, no... Entonces, bueno, son cosas que se ven reflejados en Capital Federal, de casualidad pasaron el 50% de gente que fue a votar, acá también fue bastante bajo y en una democracia como la nuestra, que nos costó tanto tener una democracia como la que tenemos, que la gente no quiera votar, yo creo que los políticos deberían empezar a pensar lo peligroso que está haciendo. La política está jugando con fuego en este sentido, me parece a mí. ¿Sí? Es un fenómeno mundial, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿No es cierto? Pero aquí que se ha notado dramáticamente el tema. ¿Qué ve en octubre? ¿Qué puede pasar? No sé. ¿Cuál es el comentario de los empresarios? A ver, uno como analista político no lo es. O sea, yo soy empresario, tengo una pyme, trabajo con mis hermanos, vivo el día a día y la realidad de lo que uno ve es que puede gustarle o no el gobierno nacional, pero está haciendo cambios que no se hacían hace muchísimos años, que creo que hace falta hacer muchos cambios, falta una reforma laboral muy fuerte, falta una reforma tributaria muy fuerte, tenemos que rediscutir las leyes laborales de este país que ya tienen más de 40 años, donde se ha modernizado el autoservicio, por ejemplo, el autoservicio que es normal en todo el mundo, acá en Argentina los sindicatos no te lo permiten. Se oponen a la modernización, esto es como que hoy digamos dejemos todos los celulares y volvamos al correo porque dejamos mucha gente afuera del trabajo cuando se inventó el celular. Entonces yo creo que a nivel nacional se están haciendo los cambios y creo que para hacer toda esta reforma va a hacer falta que tengan el apoyo legislativo que hace falta y creo que las provincias también, la gente se va a hacer escuchar en entender de que sea o no sea el oficialismo, las provincias tienen que acompañar estos cambios. Tenemos que entender que hay muchas cosas de la política que ya nos están cansando mucho, que ya se ha vuelto excesivamente burocrático y que necesitamos ir a una modernización en todos los ambientes del Estado y de la parte pública. Es increíble que Argentina, que hoy estemos discutiendo si tenemos que pagar 3 o 4 veces más un teléfono porque hay que sostener una industria en Tierra del Fuego, que lleva 20 años y que no ha hecho nada para mantener las inversiones o para hacer rentable una inversión, entonces que todos los argentinos tenemos que pagar un teléfono 3, 4 mil dólares cuando en Chile, en Paraguay cuesta 1.000. Entonces hay que sentarse como país, de empezar a redefinir un montón de cosas. Ensamblar un teléfono en Tierra del Fuego justifica que lo paguemos 4 veces. Claro, entiendo. De todas maneras, hay mucho por hacer, ¿no es cierto? Muchísimo. Se ha hecho mucho, pero hay mucho, sobre todo en infraestructura, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que Jujuy tiene una oportunidad monstruosa con el corredor bioceánico, que se viene hablando hace muchos años y que hoy es una realidad que la tenemos a la puerta de la esquina, que creo que como provincia tenemos que aprovecharlo. Creo que el gobernador en eso sí está haciendo hincapié y sí le está dando la atención que merita. La conexión entre Brasil y el Pacífico la tenemos por Jujuy.
no tenemos que dejar que se nos escape, no tenemos que dejar que se haga por otro lado. Hoy la salida va a ser por el norte de Salta, va a atravesar Jujuy y va a salir por Jama. El paso de Jama debe ser hoy uno de los mejores pasos que existen en la Argentina. No se cierra casi nunca, debe estar cerrado una semana al año por tema de nieve, pero es un corredor binacional, o sea, haces el trámite dentro del mismo lugar, hay que seguir desarrollándolo. Creo que infraestructuralmente tenemos que preparar las rutas para ese corredor. Paraguay, Brasil y Chile lo están haciendo. Bueno, nos toca a nosotros como país y como provincia. Yo estuve leyendo un trabajo sobre lo que se está haciendo en Chile respecto al corredor bioceánico. Está involucrado todo el gobierno. Sí. El gobierno nacional, ¿eh? Bueno, acá en Argentina también el gobierno nacional se está empezando a meter. Se está empezando a dar cuenta que realmente es un nuevo canal de Panamá para comunicar el Atlántico con el Pacífico a través de Brasil. Paraguay está haciendo inversiones que no se han visto, creo que yo no he visto nunca en mi vida inversiones de esa magnitud, haciendo una autopista de 2 carriles por una zona donde no había absolutamente nada. Está llevando desarrollo a una zona de Paraguay que, para que los conocen, Paraguay era el desierto del Sahara y parecido. Y hoy está dejando una ruta espectacular, y a nosotros los argentinos nos tocará hacer la ruta desde que entra a nuestro país y sale por Chile, y como argentinos y como jujeños nos toca una tarea titánica de que eso se desarrolle. Esperemos que sea así, ¿no? Sí, que lo sepan ver. Esperemos que lo vean. No, usted me dice que el gobernador está consustanciado con el tema, pero sí. Espero que no esté solo. No, esperemos que no, esperemos que se rodee con un equipo de gente que realmente lo asesore en el tema que se hagan las obras, que la gente de Nación también nos ayude, para que la aduana de Jujuy siga creciendo, para que tengamos un sistema de aduanas que sea lo más eficiente posible, tanto en Jama como en Jujuy, y que obviamente eso va a ayudar a que el paso se desarrolle. Hoy por hoy, el gran diferencial que tiene Jujuy es Jama, y tenemos que aprovecharlo. Es una ruta que hoy la tiene el gobierno nacional, pero que hay que hacerle mantenimiento, y que creo que si se da el corredor por acá, van a venir demasiados camiones para que esa ruta no tenga mantenimiento. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Nos reencontramos mañana. Chau.